Buenas tardes, bienvenidos a Templo Cristiano Central, a este culto de adoración, de predicación, de Santa Cena, de canto. Bienvenido, siéntase libre, siéntase en la presencia del Espíritu Divino, el cual viene a guiarnos, a sanarnos, a enseñarnos, a fortalecernos. Estamos listos para este culto del día de Pentecostés y es por eso que nuestra congregación, nuestro templo, hoy se viste de gala y se viste de rojo para celebrar el día de Pentecostés, que celebramos el derramamiento total y completo del Espíritu Santo en su iglesia hace más de 2000 años. Y es por eso que hoy tenemos los colores rojos. Bienvenidos, yo soy el reverendo Job Cobos y les doy la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Denos un like. Si usted nos da un like, nuestro programa, nuestro culto se extiende a través de las redes sociales. Y si usted nos deja sus comentarios, todavía más se extiende nuestros cultos a través de el mundo entero. Que damos gracias a Dios que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta tu iglesia, a Templo Cristiano Central de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Phoenix, Arizona. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartieron, y cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que oímos hablar en su propia lengua? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas que las maravillas de Dios. Todos están asombrados y sin saber qué pensar y preguntarse: ¿qué significa todo esto? Porque algunos burlándose decían: ¿es que están borrachos? Entonces Pedro se puso de pie y junto a los otros 11 apóstoles y cada voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí están sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y mis siervas derramaré el Espíritu en aquellos días y comunicaré mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego, nubes de humo en la tierra. El sol se moverá el sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu se siente en medio de nosotros. Se pasea alrededor de nuestro corazón y sobre nuestras mentes, haciendo nacer algo nuevo en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí y que tu Espíritu se pose una vez más sobre nuestras frentes, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros
corazones, sobre nuestros sueños, que tu Espíritu se pose una vez más sobre nuestras enfermedades, preocupaciones. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que ven este culto de adoración y predicación a través de las redes sociales. Que tu Espíritu también se pose sobre ellos y que ellos puedan obtener una bendición que les transforme la vida para siempre, Señor. Y que tú, Señor, también estés sobre ellos, así como lo estuviste al principio de la creación, paseándote, moviéndote sobre las aguas. Muévete, paséate sobre cada uno de nosotros. Bendice este culto, Señor, y que tu presencia, Señor, se vacíe en nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, Señor, te damos gracias, que escuche las peticiones que están en el secreto de nuestro corazón. Hay cargas que no podemos cargar. Hay peticiones que no podemos poner en el aire o decirlas en voz alta. Pero, Señor, tú que lees nuestro corazón y entiendes nuestro cuerpo, tócanos, Señor. Escucha nuestras oraciones. Y en lo secreto ve lo que necesitamos. Y haz conforme sea tu necesidad. Que podamos sentir la presencia de tu Espíritu que nos da fortaleza, nos guía y nos hace gente llena de ti. Que este día de Pentecostés sea un día de renuevo, transformación y de un nuevo comenzar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por estas peticiones que hemos puesto en tu altar. Te pedimos, Señor, por Luis. Te pedimos, Señor, por el hermano Miguel que perdió a su papá. Te pedimos, Señor, por todos los que no están aquí presentes, que de alguna forma tu Espíritu les alcance. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Pues, ¿qué más significa el rojo? Coraje, pero no enojado, no de coraje de enojo, Valentía. sino coraje para los desafíos, de ser valientes. Yo creo que al estar aquí, pues ya significa que tuvieron coraje de levantarse y venir aquí, tuvieron esa valentía de poder desafiar aquellas cosas que de repente nos impiden dar el paso y venir a la iglesia. Y yo celebro ese momento en el que el Espíritu Santo les dijo, vamos a la iglesia hoy y vamos con coraje, no con enojo, con coraje a reunirnos a la casa del Señor, aquí a la iglesia, como congregación. Amén. Así que no me acordaba, quizá alguna vez leí eh, el significado de los colores, sin embargo no recordaba. Y aún pues a ahorita se me hizo complicado acordarme qué es lo que significa cada color, qué puede significar cada color. Eh, y estaba pensando que intuitivamente a veces nos vestimos de un color o tenemos predilección a ciertos colores. Mi color favorito ha sido el azul y no sabía por qué ni entendía muy bien, aunque eso pues también puede ser arbitrario. Sin embargo, hay cosas que psicológicamente lo podemos estar haciendo. Bueno, independientemente de los colores con que nos vistamos, hay algo que es verdad y que siempre nos va a llevar por caminos correctos, que es el color del Espíritu Santo, el color de la palabra, el color de Dios. Y quizá eso no se mira, eso no se ve, pero se siente, se experimenta y hace que nuestro corazón siempre esté rebosando de esa satisfacción que otorga el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Amén. Así que en esta tarde vamos a hacer un experimento más, poder entendernos a través del Espíritu, a compartir ese Espíritu con el cual hemos llegado hoy a este lugar. ¿Amén? Vamos a platicar acerca de una lectura bíblica que está en Mateo capítulo 3, del versículo 7 al 9. Y quiero pedirle a mi hermana
Rosa, si nos puede leer la lectura si tienes. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Dice así: pero viendo venir muchos fariseos y saduceos para que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues fruto digno de conversión y no crean que basta con decir en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Amén. Palabra de Dios. Son palabras que de repente suenan un poco fuertes, que no estamos muy acostumbrados a que nos confronten de esa manera con palabras fuertes. Hemos estado viviendo momentos en que nos digan todo va a estar bien, vamos a pasar un tiempo agradable, acomódense bien porque van a oír o vamos a tener un momento cool, que hoy es la palabra que todos quieren oír. Vamos a estar en un momento agradable, confortable, para que todos estemos bien. Y yo quiero decirles de antemano que esta tarde va a ser todo lo contrario, que debería ser todo lo contrario. Vamos a hacer que el Espíritu, nos vamos a entender que el Espíritu Santo nos va a poner en un lugar, en una posición que no nos va a agradar, pero no por legalistas, sino porque es necesario que nosotros seamos confrontados. Un filósofo griego antes de Jesucristo, que se llamó Sócrates, dijo una vez: una vida que no ha sido cuestionada no es digna de ser vivida. Una vida sin examen no merece ser vivida, no vale la pena ser vivida. Vamos a rescatar ese pensamiento desde ahí. ¿Por qué a muchos de nosotros nos cuesta trabajo oír cuando hay un mensaje o unas palabras que no nos agradan? Como que adoptamos la cultura de la clausura, como que agarramos y nos ponemos las manos aquí para no escuchar algo que nos incomoda, algo que nos ponga en una posición incómoda, que no queremos escuchar. Y así somos los seres humanos. Cuando algo no nos agrada, cerramos los oídos, clausuramos ese pensamiento, ese momento, y buscamos otras salidas para poder estar siempre a gusto, en paz, tranquilos, que siempre estemos cómodos, bien chévere, y que no haya nada que nos distorsione esa paz o esa felicidad, esa paz, entre comillas, y esa felicidad, entrecomillada. Creo que hoy estamos en un momento en que la sociedad está hipersensibilizada. Somos muy hipersensibles. Porque si usted dice una palabra o una opinión en relación a algo, las personas se sienten aludidas y nos tachan de intolerantes. Imagínense que un día llegue Juan el Bautista y les diga camada de víboras. Uy, como que yo creo que ahí mismo lo fusilamos. Ahí mismo agarramos y lo ahorcamos y lo colgamos por hereje. Pero esas palabras están en la Biblia. Esas palabras están ahí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué están ahí? Sócrates reflexiona sobre la existencia de las personas que nunca han sido cuestionadas por su manera de pensar.
Y llega Juan el Bautista después de un silencio aparente de 400 años que según relata la historia, donde no hubo mensaje profético, aparentemente, que yo cuestiono también eso, porque Dios nunca deja de hablar. Pero la religión judía, los judíos decían que por 400 años el pueblo judío no recibió mensaje profético. Sin embargo, sabemos que tenemos un Dios que siempre y de continuo está hablando, porque Dios nunca queda callado, siempre tiene algo que decirnos. Quizá para alguna persona, un grupo en específico, no hable nada, pero Dios es un Dios universal, es un Dios completo, entero, que el pueblo judío no era el único que tenía el privilegio de sentirse cobijado y obligado por Dios. Dios hablaba a toda la humanidad y a toda la creación en todo su sentido. A veces nosotros creemos o queremos creer que Dios no nos habla a nosotros. Perdón, y decimos que Dios no nos ama o no nos considera porque no oímos algo de parte de Dios. También, sin embargo, a veces cuando Dios nos habla no queremos escuchar, porque queremos que nos hable suavemente, apaciblemente, con un silbido que nos adormezca y nos haga sentirnos bien. Juan el Bautista nos llega con un mensaje de, oh, Dios es amor, Dios es salvación, Dios es todo bien para nosotros. Dios busca nuestra sanidad, Dios busca nuestro bienestar. No, Juan el Bautista no llega con ese mensaje suave, tranquilo, como muchos quisiéramos que fuera. Porque a veces la sanidad del alma, la sanidad del espíritu llega por un camino suave. Cuando tenemos una herida y está en proceso de sanidad, hay dolor, porque hay una lucha. Hay una pelea entre su cuerpo biológico con aquello que está perturbando. Así también el corazón, el espíritu, cuando hay dolor, hay una lucha. Es que algo está pasando y algo se está concibiendo en nosotros. Mire, otro panorama que podemos ver en esta situación. Dos grupos de religiosos, de personas, fariseos y saduceos, que tenían ideas que no coincidían, ideas que podían estar en contradicción entre ellos mismos, eran como enemigos porque pensaban diferente. Y mire, como una situación los incomoda y van hacia Juan después de haber escuchado un mensaje que no les agradó, quizá no les agradó a esas personas, y se juntan. Después de ser enemigos, se juntan y van hacia donde está Juan. Y Juan entiende la idea que ellos traen, entiende el momento de estos dos grupos. Le dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué venían estos dos grupos religiosos al encuentro con Juan y se querían bautizar? Quizá venían por curiosidad, por rebeldía, quizás si querían arrepentirse, o venían por si acaso, venían a ver qué pasaba. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El arrepentimiento, porque decía, arrepiéntanse. La palabra arrepiéntanse tiene mucho de fondo, que no es el momento de abordarlo, pero ese era el mensaje que traía detrás de este momento. Cuando alguien te confronta es como un golpe de martillo. Cuando alguien te dice algo fuerte, es como un golpe de martillo que sacude todas tus ideas.
que sacude todos tus pensamientos, que sacude tu mente, tu corazón y te simbra. Que ese es el propósito de la palabra de Dios. Que te sacuda tu manera de pensar, que sacuda tu manera de vivir, que sacuda tu manera de ser. ¿Para qué? Para que desde ahí puedas reconstruir una vez más tu vida. Porque de eso se trata el Evangelio, de reconstruir nuestras vidas, de reconstruir nuestros pensamientos, de reconstruir nuestra manera de ser. Pero es necesario que se haga a través de una confrontación. Hoy, en esta era de la hipersensibilidad, ya no puedes hablar, ya no puedes decir nada, ya no puedes confrontar, porque alguien se va a sentir lastimado. Hemos cambiado las emociones por la razón. Hemos cambiado las emociones por la fe. Porque ahora ya esta sociedad está estructurada y construida desde cómo yo me siento y cómo yo me quiero percibir. Eliminando la razón, eliminando la fe. Es cierto que vivimos día a día con verdades relativas. Pero nosotros debemos de vivir con verdades relativas en relación con una verdad absoluta. Porque como seres limitados, como seres humanos, como seres lineales, no podemos vivir con la verdad absoluta porque nos morimos. Vivimos con verdades relativas que dependen de la verdad absoluta. Y allí es donde debemos comprender la razón de nuestra existencia. Quizá hoy muy poco se habla de arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque arrepiéntanse significa la oportunidad de cambiar la forma de ser. Un mensaje que nos da la oportunidad de decidir. Y para una confrontación hay dos respuestas. Hay dos respuestas. O nos elevamos o descendemos. Mire cómo estos grupos pensaban y cuán discierne el pensamiento de esas personas, de este grupo de religiosos. Y dice, y ni se nos ocurra decir dentro de ustedes mismos que son linaje de Abraham. Y ni se nos ocurra decir que tenemos razones para vivir como vivimos, para justificar una manera equivocada de vivir. Porque normalmente nosotros siempre tratamos de justificar nuestra forma de ser. Queremos vivir en libertad sin entender el concepto de verdad. Porque verdad y libertad no pueden ir separadas. No podemos ser libres sin entender la verdad. No podemos ser libres sin entender la verdad. Porque la única verdad, la única libertad es a través de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Porque para vivir en libertad, Dios nos ha traído. Y este grupo de personas venían huyendo. Quizá no entendían la razón correcta de su huida, de su desplazamiento. Y hoy las personas, junto con muchos de nosotros, que ahí también yo me considero, huimos. Y huimos de muchas cosas. Quizá muchos de nosotros venimos a la iglesia huyendo de algo. Quizá muchos de nosotros venimos a la religión huyendo de algo. Huyendo de situaciones que nos hacen sufrir. Huyendo del remordimiento. Huyendo de cosas que nos cansan y creemos que con estar aquí
o con creer en una religión vamos a tranquilizar nuestra mente. Es más, la vida es más que eso. La vida es mucho más que eso. Un examen te da la oportunidad de cambiar. Por eso les dice, bueno, ya que están aquí, aprovechemos la oportunidad, les dice Juan, y les pide que hagan frutos de arrepentimiento. Es decir, que ese arrepentimiento se demuestre con sus acciones y la manera de vivir. Eso es lo que pide Dios. Porque Dios no es un Dios abstracto, ni el pensamiento de Dios ni la palabra de Dios son cosas abstractas. Es práctico, demasiado práctico, tan práctico que nos es complicado entenderlo y materializar. Y el verbo se hizo carne. Así de la misma manera, el verbo se debe hacer carne en nosotros. Porque ahora tenemos la responsabilidad de encarnar el verbo, la palabra. Y decía, oye, en Deuteronomio, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a él amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y después, en Cristo Jesús dice, y con toda tu mente. Porque no basta con las tres primeras cosas para amarlo. También hay que ser reflexivos. También hay que ponerse a pensar qué es lo más complicado para nosotros. Porque queremos que todo sea emoción, que todo sea con el sentimiento. Y si yo me siento bien así, qué chévere, yo soy de ese lugar. Ahora estamos acostumbrados a que todo sea bonito, agradable, cómodo. Mucha gente no viene a las iglesias porque se sienten agraciados. O mucha gente va a otras iglesias porque les hacen un enjuague de sus emociones. Por eso yo decía, en esta iglesia, en este lugar, confrontamos. Y digo, junto con el Señor, Él es el que realmente da la palabra de confrontación. Su forma de pensar, su forma de ser. Porque ese es el asunto de vivir. Esa es la forma en que debemos considerar. Dios no nos trajo a estar en paz. Es decir, en paz interior, pero no nos trajo a estar en paz para estar para sentirnos agradables, sino en paz para poder estar siempre percibidos de las cosas, siempre estar atentos. Hoy tenemos miedo a dialogar. Hoy rehuimos a dialogar. Los jovencitos ya no quieren dialogar con nosotros. Los padres ya no quieren dialogar con sus hijos. Los esposos ya no quieren dialogar con la esposa. La esposa no quiere dialogar con su esposo, con sus hijas o con sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad de comunicar. Estamos metidos en un silencio mortal. Estamos en medio de un silencio mortal. Decimos que hay que llevar la fiesta en paz, pero no hay fiesta y ni hay paz. Solo es la imaginación nuestra. Porque queremos estar tranquilos. Queremos estar en paz en la fiesta. Y entonces nos evitamos la fatiga de dialogar. ¿Para qué
moverle? ¿Para qué escarbarle ahí el asunto si tan solo con estar tranquilos y una buena cena, una buena comida, un buen domingo, un buen día al parque, eso se soluciona todo? Es una mentira, es un engaño mental. Es un engaño mental. Confronte. Confronte. Hagas un examen. Hagamos un examen. Hagamos que esta vida sea digna de ser vivida. Hagamos que esta vida valga la pena vivirla. Hay unas preguntas existenciales que no podemos escapar a ellas. ¿Qué somos? Un gran filósofo contemporáneo fue quien dijo todo esto, Immanuel Kant. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué podemos ser? ¿O qué deberíamos ser? Pero tenemos miedo llegar a ese momento. Yo no sé si los saduceos y los fariseos se armaron de valor, de coraje, o estaban ahí por si acaso algo era verdad, o porque realmente querían un cambio. Yo no sé por qué está usted aquí. Sí, porque no tuvo otra cosa que hacer, por si acaso, o porque viene huyendo de algo que le remueve en su conciencia, o porque realmente quiere cambiar. Este es el momento en que usted decida. Esta es la encrucijada de la vida. La vida es un constante cuestionamiento. Es un diario preguntarse. Desde que amanece me pregunto, hasta que anochece me pregunto, ¿para qué me levanto y para qué me duermo? Eso es lo hermoso del Evangelio. Esto es lo hermoso del Evangelio. Que estamos siempre en la expectativa de un cambio, de algo que valga la pena dialogarse. Hermanos, nosotros mismos a veces tenemos miedo de confrontarnos, de confrontar nuestro pasado, de confrontar nuestro resentimiento, de confrontar nuestros miedos. No queremos dialogar con nosotros mismos, nos da miedo dialogar, porque no queremos descubrir eso que nos está matando por dentro. Estamos huyendo de aquello que nos perturba en el corazón, el resentimiento, el odio, una vida pasada que no nos deja vivir y no nos deja estar en paz. Nosotros funcionamos con eso, inconscientemente eso lo proyectamos y eso reciben nuestras familias y eso reciben nuestros seres queridos. Entonces, ¿de qué sirve el Evangelio? Entonces el perdón, entonces el arrepentimiento, entonces la vida nueva que Dios prometió, entonces todas aquellas promesas que Dios nos dio, queremos que Dios venga con una varita mágica y nos cambie totalmente, en lugar de hacer caso a las palabras del apóstol Pablo que dijo, reconstruyan sus vidas a través de la transformación de su entendimiento para que podamos ver cuán maravillosas y grandes son las cosas de Dios. No se puede ver con la imaginación, se debe de ver con las verdades que van nutriendo nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender una nueva vida. Cuando usted se enfrente con sus demonios, con su pasado, con sus emociones, con sus sentimientos, tiene en sus manos la oportunidad de cambiar para bien o de seguir para el mal. El hombre es un ser misterioso, tiene la capacidad de convivir con el bien y con el mal. Porque decimos amar a Dios y tenemos resentimiento con el hermano, con la hermana, con las personas.
Cantamos en la iglesia, gloria a Dios, y vivimos con un resentimiento. El hombre es muy complejo, muy complicado. Es un misterio. Y solo Dios lo puede discernir. Y es el momento en que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y nos reeduque, nos reconstruya. Educar significa formar, sacar de adentro. Educarse toca el alma, toca el corazón, toca las emociones, toca el sentimiento, toca y remueve cosas muy internas. No es competencia del ser humano, es competencia de Dios por el Espíritu y por la palabra. Es momento de sanar. ¿Qué le está fastidiando en su vida? ¿Qué le impide ser feliz hoy? ¿Con qué está luchando usted hasta este momento? ¿Qué lo está separando de sus hijos, de su esposa, de su esposo? ¿Qué le está separando de usted mismo? ¿A dónde está huyendo? Estamos huyendo a veces hacia el resentimiento, hacia el odio, hacia el rencor, y ahí nos guardamos, y ahí nos escudamos. Teniendo la oportunidad de ser libres, volvemos a la oscuridad para ocultarnos en esos sentimientos y en esas emociones. Hoy es el día de Pentecostés, que significa libertad, que significa coraje. Pues ármese de coraje y salgamos a la luz para ser visibles y sonreír no de una manera fingida, sino de una manera real y consciente, exponiendo lo que hay en el corazón hacia el mundo, para que el mundo crea en que realmente hemos sido transformados. ¿Cuántos años hemos sido cristianos y seguimos arrastrando dolores internos? Cosas que cansan y pesan. ¿Qué no hemos oído? Que Dios dice, venid a mí, todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Dice Jesús, mi cruz es fácil y ligera de llevar. Solo es cuestión de que dejes aquellos resentimientos, aquellas cosas que no te ayudan para crecer. Solo es cuestión de que tú hagas eso. Queremos que Dios haga todo. No, tenemos que hacerlo nosotros para que tengamos conciencia de que eso que estamos dejando es verdad. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Quién no ha oído a la autocompasión? Le huimos mucho a la autocompasión porque queremos hacernos las víctimas. Y nos gusta hacernos las víctimas porque de esa manera chantajeamos. Uno mismo a veces en la soledad. Quieres decir que eres víctima, pero cuando tú estás solo no puedes hacerlo. Porque para sentirte víctima necesitas a otra persona. Porque en la intimidad de la soledad, en un diálogo directo contigo mismo, está Dios y te dice, hey, tú no eres víctima. Ya no te justifiques más. Tú no eres víctima. Tú ya has sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. Tú ya no eres víctima. Ahora eres un ser libre para vivir, para entender, para pensar, para amar, para perdonar y para crecer. Ya no tengas autocompasión por ti mismo, no te ayuda en nada, te limita, te restringe.
¿Y sabe qué es lo que argumenta en contra de un crecimiento espiritual? El pecado. El pecado te pone argumentos para limitar tu desarrollo. El pecado pone en tu mente pensamientos que nada agregan a tu forma, a una buena manera de vivir. Ahí está siempre la autocompasión y la autojustificación. Ya dejemos entonces de autojustificarnos y de sentir compasión por nosotros. Cuando tengas esos sentimientos, ve, enciérrate en tu cuarto, en un lugar tú solo y piensa, qué tan grande es el Dios que te ha traído la libertad. Hoy es el momento de decir, o crecemos con Dios, o nos autojustificamos para seguir como estamos, que es lo más fácil. Todo el mundo lo hace. Hay otra persona que dijo algo muy desafiante también, que a mí me conmovió cuando yo lo leí. Un señor llamado Diógenes dijo, el que no ofende nunca a nadie, jamás le hace ningún bien a nadie. Lo repito, el que no ofende nunca a nadie, jamás le hace ningún bien a nadie. Tenemos miedo de decir la verdad porque vamos a ofender a alguien. A veces, hoy en día, tenemos miedo de decir una verdad a alguien porque se va a ofender. ¿O no es cierto? ¿O solo yo soy el que percibo malas cosas? Y este hombre vivo, 400 años antes de Jesucristo, dice, el que no ofende nunca a nadie, jamás le hace ningún bien a nadie. Si alguien se va a ofender esta tarde, ahí le encargo que me lleven sus oraciones. Y si Dios le hace un bien con esto, bendito sea el Señor. Que a mí ya me lo hice y me lo está haciendo. Porque Dios continúa transformándonos todo el tiempo, siempre está trabajando. Por eso yo decía que el silencio que hubo de 400 años en el pueblo judío fue un silencio aparente, porque a veces nosotros llegamos a este lugar hoy diciendo, es que Dios no me ha hablado. Sí nos habla, sí hace algo, está operando en el silencio, pero opera, pero hace, pero trabaja. Dios nunca nos ha dejado solos, porque el Salmo 23 dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el último suspiro. Entonces, ¿no es eso tan hermoso, emocionante, desafiante? Salmo 139 dijo ahí el Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿O a dónde huyes? ¿O de qué huyes? Sí, dice la palabra que a dónde me iré, y ahí va a estar Él, agarrándome con el callado y diciendo, ¿a dónde vas? Ven acá, que aquí es donde te voy a moldear. Yo te voy a moldear. Yo te voy a meter al horno para que seas pasado por el fuego. Qué manera muy rara de Dios de formar a las personas, ¿no? Juan no vino con un mensaje de motivación, de superación personal, de autocontrol. No, hermanos, Dios no vino con esos mensajes. No vino con un mensaje de autocompasión, de superación personal, de motivación personal. No, los mensajes de Dios no son esos. No se equivoque.
Dios no vino a que te autosuperes. Dios vino a transformar, no por medios humanos, sino con el Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés. ¿A qué creen que Dios nos dio su Espíritu? No es un adorno, es el poder para ser transformados, para ser cambiados. Por eso la iglesia no debe dar mensajes de superación personal, ni de autocontrol. No, el mensaje de Dios es dominio propio. El mensaje de Dios es, pero no por mis fuerzas, por el poder de la palabra del Espíritu. Hoy necesitamos más Juanes. Necesitamos más Juanes, los bautistas o el bautista. Tenemos miedo a hablar de la palabra de Dios tal y como es. A veces huimos de la responsabilidad que Dios nos encargó. Estamos huyendo y no queremos hablar del verdadero mensaje. No queremos hablar tal como Dios quiere que hablemos. Huimos, estamos huyendo y estamos huyendo y huyendo y huyendo y huyendo. Y el tiempo se nos va, la vida se nos acaba, los días transcurren, comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. Y a veces yo digo, ya no quiero dormir. Mi esposa me dice, duérmete, porque debes dormir bien. Sí, sí, debo dormir bien y entiendo eso, pero tengo que hacer algo. Yo mismo hoy creo que no he hecho lo que debería haber hecho. Yo mismo entiendo que a veces me duermo de más. A veces como de más. Y ya me estoy poniendo un poquito que no debo estar, pero a veces nos pasa eso. Yo, hermano, yo quiero que esta tarde algo de lo que escuchaste te confronte. Algo de lo que tú escuchaste te confronte. Y que estas palabras te lleven a un encuentro con la verdad, con libertad. Y que estas palabras le den sentido a tu existencia, le den sentido y dignidad a tu vida. Porque de eso se trata el mensaje de Dios. De eso se trata la palabra de Dios. Si la palabra te incomodó, dale gracias a Dios. Si pensaste o estás pensando que este es un momento de cambiar, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y si aquí sentiste incomodidad, dense las gracias porque ustedes han hecho este lugar y ustedes están haciendo este lugar. Y donde quiera que estén los que nos escuchan por las redes sociales, donde quiera que estén, la única forma de saber quiénes somos es estando junto a otros, compartiendo juntos con otros. No se aísle, no se quede sentado en su lugar. Busque un lugar para compartir esas verdades. Busque un lugar donde congregarse, porque allí es donde vamos a verdaderamente sentirnos vivos. Solos, sí es bueno estar solos para reflexionar y pensar en qué es lo que vamos a hacer cuando estemos con los demás, con los compañeros, con los otros, que a veces los ignoramos, que a veces los minimizamos. Y cuando minimizamos a otros, nos minimizamos a nosotros mismos. Pero cuando compartimos algo de nuestras vidas, nos hacen seres más humanos. Y Dios vino precisamente a eso, a humanizarnos más, a hacernos más sensibles con el otro, a entender a los demás, a comprender a los demás, pero siempre diciendo con convicción lo que pensamos y lo que creemos, porque a veces no carecemos de convicción, no tenemos convicción y nos movemos de un lugar a otro porque la fe está siendo atacada y nosotros estamos contribuyendo a ello. Hoy es el día en que podemos cambiar y podemos levantarnos a volver a reeducarnos. Hermanos,
Gracias por su presencia y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Tan solo piensa, hermano, hermana, que va a llegar el día en que ya no vamos a tener las fuerzas para huir. Va a llegar el día en que nos van a llevar a donde no queremos ir. Y no vamos a poder salir en donde estamos estancados. Y yo como pastor lo he visto en muchas personas, de que ahora quieren hacer mucho, pero no pueden hacerlo, porque ya no hay las fuerzas, ya no hay la juventud, y también porque fallaron en cosas que la iglesia desgraciadamente no perdona. Y hermanos, el mismo David dijo, júzgame, Señor, porque si me juzgan los humanos, no van a tener misericordia de mí. Es de que, hermano, estos son los momentos de actuar, estos son los momentos de decidir, estos son los momentos de, si puede huir todavía, huya, porque el tiempo se acaba. Así es de que este es el día en el cual podemos hacer una decisión. Y por un minuto, por un segundo, piense a qué cosas malas usted le está huyendo ahorita y que está tratando de vencer. ¿A qué cosas malas usted le saca la vuelta? Porque hay muchas cosas que necesitamos huir de ellas y sacarle la vuelta. Huir de la apatía, huir de ese sueño del cual no queremos despertar, que nos agobia. Huir de esas aguas tibias en donde ni somos calientes ni fríos. ¿A qué le está huyendo? ¿A qué cosas malas usted le está huyendo? Siga corriendo, porque esas cosas le exprimen la vida. Huya con las fuerzas que Dios le ha dado. Ahora, ¿a qué cosas buenas usted le huye? ¿A qué cosas buenas usted le huye? ¿Al llamado del Espíritu? ¿A la oración? ¿Al ayuno? ¿Al compromiso? ¿A qué cosas buenas usted le huye? Mire, hágales caso a las cosas buenas, no les siga huyendo, porque un día ya no las va a escuchar más. Un día las va a buscar y ya no van a estar ahí. ¿A qué cosas buenas le sigue huyendo? Deténgase, hágale caso, porque un día las buscará esas cosas buenas a las cuales usted le huía y ya no van a estar ahí. ¿A qué cosas buenas le huye? ¿A cuidar de su salud? ¿A hacer ejercicio? ¿A abrirle su corazón al Espíritu? ¿Al estudio de la palabra, a la oración, al ayuno? ¿A qué cosas buenas usted le está huyendo? Consagre su vida en estos momentos y dígale que sí al Señor. Señor, te damos gracias por este culto, te damos gracias porque has tocado nuestro corazón, te damos gracias por el pastor Aurelio, te damos gracias, Señor, porque no ha huido, sino que ha aceptado su llamado una vez más. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que estamos aquí, que no huyamos a las cosas buenas, sino que abramos nuestros oídos y sigamos siendo sensitivos a ese llamado del Espíritu Santo. Bendice los alimentos que vamos a tomar, la comida que hemos preparado, y Señor, te pedimos que bendigas a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y Señor, ayúdanos a decir que sí a tu llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.